Hoy quiero hablar sobre un tema bastante controversial y es la ley de Dios. Lo voy a hablar porque pues he venido investigando y leyendo las Sagradas Escrituras y el día sábado pues voy a tener la escuela sabática sobre este tema en la iglesia, entonces quiero pues exponerles un poco sobre lo que he venido estudiando. Entonces, primero pues debemos pensar en una pregunta sencilla pero que debemos profundizarla, y es ¿qué es realmente la ley de Dios? Porque pues sabemos que para muchos la ley, aquí en el mundo, las leyes pues son sinónimo de reglas o de no pasarnos ciertos límites o de prohibiciones que tenemos, ¿verdad? Pero entonces a nivel espiritual, si esto fuera cierto, tendríamos que aceptar más a un Dios por regla que no por lo que enseña la Biblia, y mucho menos por amor, que es lo principal por lo cual debemos cumplir la ley. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? La escritura nos muestra que la ley no es simplemente un conjunto de leyes o de mandamientos, sino que la ley es la revelación del carácter de Dios. ¿Por qué? En Deuteronomio capítulo 4 nos dice que Dios declaró su pacto, los 10 mandamientos, y los escribió con su propia mano, ¿verdad? Entonces, esto es muy clave porque la ley no nace ni en la cultura, ni en los humanos, ni en la historia, sino que nace de Dios, directamente de Dios. Y por eso debemos entender que la ley es comenzar a entender quién es Dios. Entonces vamos con el punto 1, profundizando un poco más, qué es la ley. Entonces cuando vamos a Salmos capítulo 19, encontramos una declaración muy poderosa, y es que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Es decir, la ley aquí no nos está diciendo que informa, ni nos dice que regula, sino que está diciendo que convierte. Y esto significa que la ley no solo establece unas normas o unos estándares, sino que tiene un efecto espiritual sobre nosotros, sobre los seres humanos. Tenemos una transformación espiritual cuando primero amamos a Cristo. Recuerde que lo veíamos en unos temas pasados, que veíamos aceptar nuestra transformación de carácter, que de ahí nacían frutos del espíritu, y uno de esos era el amor, y al amor a Cristo, esto iba a tener una transformación espiritual, y mediante ese amor íbamos por amor simplemente a cumplir la ley. Entonces la ley nos está revelando ahí el carácter de Él, de Dios, nos está revelando cómo piensa Dios, cómo actúa Dios y cómo es la justicia para Dios. Por eso pues los 10 mandamientos no son ninguna reglas arbitrarias, son una descripción práctica de cómo vive un ser que refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Como punto 2 vamos a ver la naturaleza de la ley y el problema humano. En Romanos capítulo 7, Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Entonces aquí pues hay una controversia, o es un tema bastante peleado, porque si la ley es buena, ¿por qué el ser humano o nosotros como seres humanos fallamos tanto frente a esa ley, verdad? Y es que la respuesta no está en la ley, sino en la condición de nuestro corazón, en la condición del corazón humano. Entonces el problema no es que la ley sea difícil o que la ley sea imposible, sino que el corazón, como lo dije también en videos anteriores, nuestro corazón, nuestra humanidad está inclinada al pecado. Y la ley funciona como un estándar perfecto, pero el corazón está súper desalineado, y por eso cuando una persona se enfrenta a la ley, pues ocurren dos cosas: intenta cumplirla externamente, o sea que sea por apariencia, o la rechaza porque le parece incómoda, y es porque no dejamos ese viejo hombre o la vida pecaminosa para surgir ese fruto que es el amor hacia Cristo. Pero pues en ambos casos el problema es casi el mismo: intentar cumplirla externamente o rechazarla porque es incómoda, nos lleva al mismo problema, y es un corazón que no se ha transformado. Entonces, como capítulo 3 pues vamos a ver el propósito de la ley. Y aquí entramos en un punto importante, y es que en Romanos 3 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no es dada para salvar. No podemos decir que porque estamos cumpliendo la ley vamos a ser salvos. Recuerden que ya fuimos salvos por gracia. Y gracias a entender esto, valga la redundancia, debemos, debemos, o no debemos, sino naturalmente empezamos a cumplir la ley cuando entendemos esto. La ley pues tiene tres funciones fundamentales, y es que revela el pecado, nos muestra lo que antes no veíamos, y como segundo define lo que es justicia, o sea, no deja que el ser humano redefina lo correcto. Como tercero nos lleva a Cristo, y eso nos lo dice Gálatas capítulo 3: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley nos confronta, nos expone y nos deja sin ninguna excusa para poder
para poder entender por nosotros mismos que no podemos alcanzar el estándar de Dios, sino por medio de Cristo es que lo debemos alcanzar. Como punto 4 vamos a ver la ley y gracia. Y aquí esta parte es bastante confusa porque pensamos que la ley y la gracia son opuestas, pero no, están conectadas. Porque en Efesios capítulo 2 nos dice que por gracia sois salvos, no por obras. Pero en Romanos 3 también nos afirma, y luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿cómo se entiende esta parte? La gracia no elimina la ley en ningún momento. La gracia responde al problema que la ley nos revela. Es decir, la ley dice esto es lo correcto, y por medio de la gracia dice yo te transformo para vivirlo. Recuerden que la gracia viene de Cristo. Por eso pues Jesús también nos dice en Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto no es un requisito, sino que él ahí está haciendo como una consecuencia. Después de amar a Cristo, de por sí vamos a guardar los mandamientos. Y vamos a ver como quinto punto, Jesús y la ley. ¿Cómo fue Jesús en su vida aquí terrenal y cómo cumplió esa ley? Entonces, pues Jesús es un punto muy clave de todo este tema, porque en Mateo capítulo 5 nos dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús, como podemos ver, no vino a quitar ninguna ley, sino que vino a mostrar verdaderamente cómo se vive. Y profundizando un poco más, Jesús no solo obedeció la ley, sino que la encarnó. O sea, cada acción de Jesús nos muestra su amor, su justicia y su misericordia, reflejando esa ley que fue escrita por Dios en dos piedras, la encarnó en él. Entonces la ley se hizo vida, y por eso pues él llevó la ley a un nivel mucho más profundo. No es solo lo que hacemos ni lo que pensamos, sino que es lo que hay en nuestro corazón. Jesús nos demuestra una vez más que la ley no es externa, sino es algo interno. En el punto 6 vamos a hablar algo que es el nuevo pacto. Y esto aquí es donde todo cambia. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 8 Dios nos dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y para profundizar un poquito más esto, bueno, antes sabemos que la ley estaba escrita en piedra y el hombre pues intentaba obedecerla, pero más desde afuera. Ahora pues la ley se escribe, aquí como nos dice este versículo, la ley se escribe desde el corazón y la obediencia nace desde adentro. Esto significa pues que el nuevo pacto claramente no elimina la ley, sino que cambia la forma en la que se vive. Ya no es una imposición, sino una transformación. ¿Y cómo explicar esto? Leyendo un poco las Sagradas Escrituras, en la parte de que Adán y Eva pecan, Dios en ningún momento en las Sagradas Escrituras expone que Dios les dijo la ley o las obligaciones o las líneas que no debían cruzar, sino que ellos simplemente sintieron en su corazón, como lo dice el versículo, y es que dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Ellos sintieron en su corazón y en su mente que habían pecado. Lo mismo pasó cuando Caín mató a Abel. Caín se escondió porque su corazón y en su mente, al amar a Cristo, sintió que había pecado. Entonces eso es lo que nos está confirmando un poco más este versículo. Ahora como punto 7 vamos a hablar de un tema que es súper importante para nosotros como adventistas, y es el sábado. Dentro de la ley pues sabemos que hay un mandamiento especial, que es el sábado. Y en Éxodo 20, que es donde está este mandamiento, nos dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para reconfirmar un poco más, en Marcos capítulo 2, Jesús nos declara que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, es decir, el sábado no es una carga, sino es un regalo divino que Él nos da por causa de nosotros para poder acordarnos de la creación, de la redención y de la relación que tenemos con Él mismo. Es un recordatorio semanal de que Dios es nuestro creador, es el que nos sostiene y es quien nos santifica, que cada vez nos está apartando más del pecado. Como sabemos, pues, o como a veces muchos dicen, el sábado no es solo descansar, sino es volver a detener la vida para poder volver a reenfocarla en Dios. Y por último, ya para acabar, pues finalmente en Apocalipsis 14 también encontramos una descripción del pueblo de Dios en tiempos finales. Dice que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es un equilibrio final. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de ley y de fe, pero es una conexión, no están separados sino unidos. Como parte final, pues como pregunta, hoy es la pregunta que debemos hacernos es si nuestra vida refleja el carácter de Dios, porque como lo decía, la ley no es una lista de reglas, sino es el reflejo de Dios que decimos amar y la evidencia del corazón que ha sido transformada en nosotros.